Todo el mundo sabe que el uranio es peligroso, radiactivo, usado en reactores, usado en armas. El elemento que define para mucha gente la idea misma de amenaza nuclear. Pero eso describe lo que hace, no dice nada sobre lo que es, y absolutamente nada sobre de dónde vino. Aquí está la pregunta que casi nadie hace. El uranio que existe en la corteza terrestre ahora mismo tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Es casi tan viejo como la Tierra misma. Llegó aquí cuando se formó el planeta, mezclado en el polvo y la roca primitiva del sistema solar. Pero antes de eso, ¿dónde estaba? Porque el uranio no se forma en condiciones ordinarias. No se formó en el Big Bang. Ese evento solo produjo hidrógeno, helio y trazas de litio. No se forma en estrellas normales. El Sol no puede fabricar uranio. Ninguna estrella parecida al Sol puede. Entonces algo tuvo que fabricarlo. Algo con una violencia y una densidad de energía que hace que cualquier cosa que conozcamos en la Tierra parezca completamente insignificante. ¿Qué evento en el universo es tan extremo que puede forjar el elemento más pesado que ocurre naturalmente en este planeta? Esa es la pregunta. Y la respuesta, cuando la entiendes completamente, cambia cómo ves el suelo que pisas. Para entender por qué el uranio es difícil de fabricar, primero hay que entender cómo funciona una estrella y dónde se detiene. Una estrella es, en esencia, un reactor de fusión nuclear sostenido por su propia gravedad. En el núcleo, la presión y la temperatura son tan extremas que los núcleos atómicos se fusionan entre sí. Hidrógeno se convierte en helio. Helio se convierte en carbono. Carbono en oxígeno, en neón, en silicio. Cada fusión libera energía. Esa energía es lo que mantiene a la estrella expandida contra su propia gravedad y es lo que vemos como luz y calor. Pero hay un límite. Y ese límite tiene nombre, el hierro. El hierro 56 es el núcleo atómico más estable que existe. Cuando una estrella masiva llega al punto de fusionar silicio en hierro, algo cambia fundamentalmente. Fusionar elementos más ligeros que el hierro libera energía. Fusionar elementos más pesados que el hierro consume energía. En lugar de sostener a la estrella, la fusión empieza a drenarla. El núcleo ya no puede sostenerse, colapsa en fracciones de segundo. Ese es el muro del hierro, y el uranio está del otro lado de ese muro, mucho más allá. El uranio tiene 92 protones en su núcleo. El hierro tiene 26. Para llegar del hierro al uranio necesitas agregar 66 protones más, construir un núcleo enormemente más complejo, superar una barrera energética que ningún proceso de fusión normal puede cruzar. ¿Cómo se hace eso? No con fusión, con algo diferente. El mecanismo que fabrica los elementos más pesados que el hierro se llama captura de neutrones. Y funciona de una manera que, una vez que la entiendes, resulta elegante, aunque requiera condiciones que apenas podemos imaginar. Un núcleo atómico puede absorber un neutrón libre. Cuando lo hace, se vuelve más pesado y potencialmente más inestable. Si el núcleo inestable tiene tiempo de decaer antes de absorber otro neutrón, convierte un neutrón en protón y sube un escalón en la tabla periódica. Si absorbe neutrones más rápido de lo que puede decaer, sigue acumulando masa, construyendo núcleos cada vez más pesados antes de que tengan oportunidad de transformarse. Hay dos versiones de este proceso. El proceso S, captura lenta, ocurre en estrellas gigantes rojas durante miles de años. Es paciente, metódico, produce elementos medianos, estroncio, bario, plomo, bismuto. Llega hasta ahí y se detiene. ¿Por qué? Porque más allá del bismuto, los núcleos son tan inestables que se desintegran más rápido
de lo que el proceso puede construirlos. El uranio decae antes de que la captura lenta llegue a formarlo. Para fabricar uranio necesitas el proceso R, captura rápida, y el proceso R requiere una densidad de neutrones tan extrema que simplemente no existe en condiciones normales. Necesitas un ambiente donde los neutrones libres sean tan abundantes que un núcleo pueda absorber decenas de ellos en fracciones de segundo antes de que tenga tiempo de decaer. ¿Dónde ocurre eso? Durante décadas, los astrofísicos sospechaban que en supernovas, las explosiones de estrellas masivas generan cantidades enormes de neutrones libres. Era la hipótesis más lógica, pero los modelos no terminaban de funcionar. Las supernovas ordinarias no parecían producir suficientes neutrones en las condiciones correctas para explicar la abundancia de elementos pesados que observamos en el universo. Había algo que faltaba, y durante décadas nadie sabía exactamente qué. El 17 de agosto de 2017 es una fecha que, si te interesa la astrofísica, deberías recordar. Ese día, los detectores LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa captaron algo, una señal de ondas gravitacionales, ondas en el tejido del espacio-tiempo, producidas por un evento masivo a 130 millones de años luz de la Tierra. Eso solo ya era extraordinario, pero lo que vino después fue diferente. En cuestión de segundos, los algoritmos identificaron la firma de la señal. No era la colisión de dos agujeros negros, como habían sido las detecciones anteriores. Era la colisión de dos estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es lo que queda cuando una estrella masiva muere en supernova y su núcleo colapsa. Es un objeto del tamaño de una ciudad, unos 20 kilómetros de diámetro, con una masa mayor que la del Sol. La densidad es tan extrema que la materia en su interior ya no existe como átomos normales. Es un mar de neutrones empacados tan juntos que una cucharada de ese material pesaría 1.000 millones de toneladas. Dos de esos objetos habían estado orbitándose durante millones de años, perdiendo energía lentamente en forma de ondas gravitacionales, acercándose milímetro a milímetro hasta que finalmente colisionaron. Los telescopios de todo el mundo apuntaron a la misma coordenada del cielo, y lo que encontraron fue una kilonova, una explosión de luz y energía y materia que brilló durante días cambiando de color a medida que los elementos recién formados se expandían al espacio. En el espectro de esa explosión, los astrofísicos identificaron firmas inequívocas: oro, platino, estroncio y uranio. No fue una inferencia, no fue un modelo teórico, fue observación directa. Por primera vez en la historia, los humanos vieron la forja de elementos pesados ocurriendo en tiempo real, a 130 millones de años luz de distancia. El dato de escala es difícil de procesar, así que lo voy a decir directamente y te pido que lo dejes entrar. Esa colisión produjo más oro que la masa de la Luna, en segundos. En el instante de la fusión, la densidad de neutrones libres era tan extrema, hablamos de más neutrones por centímetro cúbico de los que hay átomos en cualquier material que conocemos, que los núcleos capturaban decenas de neutrones antes de poder decaer. El proceso R no solo ocurrió a una escala que fabricó en ese evento singular más elementos pesados de lo que el Sol producirá en toda su existencia. El uranio no se fabrica poco a poco, se fabrica en catástrofes, y el uranio que está en la corteza terrestre ahora mismo llegó aquí porque eventos como ese ocurrieron miles de millones de años antes de que existiera el Sol. El polvo y el gas, enriquecido con esos elementos, viajó por el espacio interestelar durante millones de años.
se incorporó a la nube molecular que eventualmente colapsó para formar nuestro sistema solar y quedó mezclado en la roca y el metal de los planetas que se formaron. La Tierra tiene uranio porque antes de que existiera el Sol en algún rincón del universo joven, dos estrellas de neutrones colisionaron y dispersaron sus entrañas al espacio. Hay un detalle sobre el uranio en la Tierra que la mayoría de la gente no conoce y que dice algo preciso sobre el tiempo. El uranio natural no es un solo isótopo, es principalmente dos, uranio 238 y uranio 235. Ambos son radiactivos, ambos decaen, pero a velocidades muy distintas. El uranio 238 tiene una vida media de 4.500 millones de años, casi exactamente la edad de la Tierra. Eso significa que desde que se formó el planeta se ha desintegrado aproximadamente la mitad del U-238 original. Todavía queda bastante. El uranio 235 tiene una vida media de solo 700 millones de años. Eso significa que la mayor parte del U-235 que llegó con la formación de la Tierra ya se ha desintegrado. Hoy, el U-235 representa menos del 1% del uranio natural, pero cuando la Tierra se formó era mucho más abundante. ¿Por qué importa eso? Porque el U-235 es el isótopo fisionable, es el que puede sostener una reacción en cadena, y en el pasado remoto de la Tierra, cuando había más U-235 disponible y los depósitos de uranio en roca porosa podían actuar como moderadores naturales, existieron reactores nucleares naturales. En Oklo, Gabón, hay evidencia geológica de que hace 2.000 millones de años un depósito de uranio sostuvo una reacción de fisión en cadena durante cientos de miles de años, de forma completamente espontánea. El planeta tuvo reactores antes de que apareciera cualquier forma de vida compleja. Yo manipulaba pechblenda en mi laboratorio en París sin saber nada de eso. La pechblenda, el mineral rico en uranio que usaba para aislar el radio y el polonio, contenía uranio fabricado antes de que existiera el Sol. Átomos que habían sobrevivido la muerte de estrellas, el viaje interestelar, 4.500 millones de años de geología terrestre, llegaron a mis manos en tubos de vidrio en una sala húmeda y fría. No lo sabía entonces, pero eso no cambia lo que era. El uranio no solo tiene historia, tiene función, y la función es más extraña de lo que parece. El calor interno de la Tierra, el que mantiene fundido el núcleo, el que produce volcanes, el que mueve las placas tectónicas, el que genera el campo magnético que nos protege del viento solar. Ese calor tiene varias fuentes. Una de ellas, que representa aproximadamente el 40% del total, es el decaimiento radiactivo del uranio, el torio y el potasio 40 en el manto terrestre. El planeta se calienta desde adentro gracias en parte al uranio. Sin ese calor, la Tierra sería geológicamente muerta. Sin actividad geológica, no habría ciclo de carbonatos que regula el dióxido de carbono atmosférico a largo plazo. Sin ese ciclo, el clima sería inestable a escalas que hacen difícil imaginar cómo podría sostenerse la vida compleja durante millones de años. Y sin campo magnético, sin esa burbuja invisible que desvía el viento solar y protege la atmósfera, la Tierra perdería su atmósfera gradualmente, como le ocurrió a Marte. El uranio que me destruyó lentamente es también uno de los motores que mantiene habitable el planeta donde todo ocurrió. Eso no es ironía, es física. Hay otra función que merece un momento: la datación uranio-plomo. El uranio decae en plomo de manera completamente predecible. El U-238 decae en plomo 206. El U-235 decae en plomo 207. Midiendo la proporción de uranio a plomo en una roca, los geólogos pueden calcular su edad con una precisión de millones de años en escalas de miles de millones.
Es uno de los relojes más confiables que tiene la ciencia. Y fue gracias a ese reloj que determinamos la edad de la Tierra con precisión, 4.540 millones de años. El uranio nos permitió saber cuánto tiempo llevamos aquí. Debo ser honesta sobre lo que todavía no sabemos, porque es más de lo que parece. La colisión de 2017 confirmó que las kilonovas son un sitio donde ocurre el proceso R. Eso es un avance enorme, pero no cierra el problema completamente. Los modelos actuales de producción de elementos en el universo no cuadran perfectamente. Hay más elementos pesados observados en estrellas antiguas de lo que las kilonovas conocidas podrían haber producido si extrapolamos hacia atrás. Algo más está contribuyendo, o las kilonovas eran más frecuentes en el universo joven de lo que podemos confirmar directamente. Una hipótesis activa son los magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos que colapsan de forma inusual durante ciertas supernovas. Las condiciones en ese colapso podrían generar el proceso R. No está confirmado. El problema más profundo es que no tenemos un inventario completo de cuántas colisiones de estrellas de neutrones han ocurrido en la historia de la Vía Láctea, ni cuándo ni dónde dispersaron su material. La historia química de nuestra galaxia, el mapa de dónde se forjó cada elemento, todavía se está reconstruyendo. Sabemos que el proceso R existe. Sabemos que las kilonovas son donde ocurre. Sabemos que el uranio vino de ahí. Lo que no tenemos todavía es el mapa completo. La ciencia no siempre llega entera. A veces llega en fragmentos y los fragmentos tienen que ensamblarse durante décadas. Déjame dejarte con esto. El uranio en la corteza terrestre tiene 4.500 millones de años, pero fue fabricado antes de eso, probablemente miles de millones de años antes, cuando el universo era más joven y las colisiones de estrellas de neutrones eran más frecuentes en una galaxia más densa y activa. No hay un solo átomo de uranio en este planeta que tenga menos de miles de millones de años. Es el elemento más viejo que puedes tocar. Piénsalo en términos concretos. Cuando un geólogo recoge una roca que contiene uranio, cuando yo sostenía un tubo de pechblenda en mi laboratorio, ese material había sobrevivido la muerte violenta de al menos 2 estrellas, el viaje por el espacio interestelar durante millones de años, la formación del sistema solar, 4.500 millones de años de geología, erosión, ciclos tectónicos, y finalmente había llegado a manos humanas. Y en esas manos, ese material seguía haciendo lo que siempre había hecho, decayendo lentamente, liberando la energía que había estado almacenada en su núcleo desde el momento de la colisión que lo forjó. La pregunta que me quedo es esta. El universo produce en sus eventos más violentos, en las colisiones más catastróficas que ocurren en la naturaleza, exactamente los elementos que permiten a algunos planetas tener calor interno, campo magnético, ciclos geológicos y condiciones estables durante el tiempo suficiente para que evolucione algo como la vida. No hay respuesta limpia a eso. No sé si la hay, pero hay algo que sí sé. La pechblenda que destruyó mi salud en una sala fría en París era el fragmento de una catástrofe cósmica de hace miles de millones de años. Y esa catástrofe hizo posible el planeta donde ocurrió todo lo demás. Eso ya es suficiente para que la pregunta valga la pena.